Hans Mayer, quien después sería conocido como Jan Amery, nació en Viena en 1912. Su padre pertenecía a la burguesía vienesa y aunque era judío no practicante, Amery nunca se identificó con esta fe. Esto se debe a que su padre nunca lo inició en el judaísmo y su madre lo crió bajo la fe católica cuando su padre murió en la Primera Guerra Mundial. Él estudió filosofía y literatura en Viena y se consideraba a sí mismo un sujeto intelectual. Améry huyó de Austria. Améry huyó de Austria en el año 1938 y fue internado por los franceses en el campo de Gurs. De ahí escapó para refugiarse en Bélgica con su primera esposa, quien era judía. Allí se unió a la resistencia contra el régimen nazi, durante cuya práctica fue capturado por la Gestapo y llevado al campo de acogida de Brindong. Allí fue torturado por información sobre la organización antinacional socialista a la que pertenecía. Y posterior a la tortura a la que fue sometido en Brindong, fue llevado al campo de concentración de Auschwitz. Allí compartió barracón con el afamado escritor italiano Primo Levi. En repetidas ocasiones, Amery afirmó que su bagaje cultural no le había servido para mitigar el sufrimiento en los campos, aunque sí para sobrevivir después de la experiencia. Él fue liberado por las fuerzas británicas en 1945 y tras su liberación decidió cambiar su nombre a Jan Amery, a manera de cierre de ciclo. Sin embargo, Amery nunca pudo ni quiso perdonar u olvidar el resentimiento que sentía a raíz de su experiencia concentracionaria, aun cuando nunca se sintió judío ni religiosa ni culturalmente. Las catástrofes sociales son aquellos sucesos que trastornan el hilo de la vida cotidiana. La experiencia en el campo de concentración, no solo para Améry, sino para todo aquel que fue internado el uno, interrumpe la cotidianidad del sujeto y le genera una alienación, una distancia absoluta de la realidad social en la que se encontraba fuera del campo de concentración y que seguía su curso excluyendo a quienes se encontraban presos por el régimen del Tercer Reich. En el caso específico de Améry, la catástrofe social se ve en varios momentos narrados en su obra Más allá de la culpa y la expiación. Uno de ellos es su experiencia de la tortura, pues ahí se generó una fractura social entre la víctima, que es el torturado, y el victimario, que es el espectador pasivo. Esto significó la destrucción total de lazos sociales entre partes, especialmente los que incumbían a la víctima. Amery nos cuenta acerca de la sensación de falta de auxilio, la pérdida de la esperanza y la pérdida de confianza en el mundo entero, argumentando que la víctima de la tortura deja de ser persona y por tanto deja de lado su carácter y lazos sociales para convertirse en solo carne, lo que significa la desaparición del individuo. En otras palabras, la tortura despoja de patria al individuo y causa la ruptura del mismo con la sociedad. Otro momento en el que vemos la catástrofe social es la experiencia concentracionaria, según Amery, en... ¿Qué? Otro momento en el que vemos la catástrofe social en la experiencia concentracionaria, según Amery, es el caso del poeta alemán Alfred Mumbert, con quien estuvo internado y que murió en el campo de Gurs poco tiempo después de escribirle una carta a un amigo. Amery da cuenta de la catástrofe social cuando el poeta afirma en su carta que se sigue sintiendo alemán a pesar de que, según Amery, ya no lo era, puesto que lo habían arrancado de su cultura y lo habían excluido de la realidad social en la que se encontraba la cultura alemana actual. Aquí se evidencia una fractura social entre dos grupos que antes pertenecían a la misma sociedad. La experiencia contraccionista para Jan Amery, igual que para los demás hombres de espíritu o intelectuales, es diferente a la vida que tuvieron otros reclusos, por ejemplo, aquellos que tenían profesiones diferentes o que eran pertenecientes, creyentes a una religión o ideología política. Entonces, pues en primer lugar, la experiencia para los intelectuales en general era bastante desfavorable y esto es por varios motivos. Estos tenían como
estaban situados como en una situación externa que la compartían con otros representantes de profesiones liberales y todo aquel que se desempeñara, pues que tuviera una profesión liberal, la pasaba muy mal en el campo. Muchos intentaban ocultar sus profesiones porque la vida del campo requería de habilidades corporales muy fuertes y aquellos que tuvieron una profesión liberal y no se pudieran desempeñar bien en el campo, pues no pudieran desempeñar bien su labor, estaban condenados a morir. Entonces, muchas veces los humanísticos y los filósofos no tenían las habilidades físicas aptas para los trabajos, lo que le costaba la vida a muchos, como también el tener que adaptarse física y mentalmente a las tareas a las que se tenían que enfrentar. En segundo lugar, también está que se tenían unas barreras de comunicación, o sea, en el campo existía una comunicación entre el hombre de espíritu y la mayoría de sus camaradas, como lo dice Jana Merí, y digamos, en primer lugar, pues las barreras lingüísticas eran evidentes, lo que afectaba a los lazos sociales que se pudieran formar en el campo, y adicional a las digamos, a la diferencia de las lenguas, muchos de los reclusos compartían ideales que eran diferentes a los de los intelectuales. Entonces, el intelectual se encontraba solo con su espíritu y, como Jana Merí dice, no era nada más que puro contenido de conciencia y no se podía erigir ni fraugar sobre los cimientos de la realidad social. En tercer lugar, tenemos la experiencia del intelectual que difiere de aquellos pues, presos que tenían firmes convicciones religiosas o político-ideológicas. Y Jana Merí particularmente hace referencia y dice que los intelectuales escépticos y humanistas tuvieron la peor experiencia en los campos porque ellos no tenían nada en que aferrarse, mientras que algunos reclusos tenían una ideología, una fe que de cierta manera les proporcionaba un punto de apoyo firme en el mundo. Los intelectuales debían invocar en vano a sus lares filosóficos, literarios y artísticos. Entonces, en un sentido amplio, pues una persona, como lo dice Jana Merí, puede nutrir su fe y es capaz de superarse a sí misma, pero no de su propia individualidad. Entonces participa en un camino espiritual. Y debido pues a la formación que tiene el intelectual y que se busca, o sea, está formado en cuestionar la realidad, la misma experiencia que vive en el campo se lo imposibilita. Entonces, esto hace que para el intelectual sea más difícil, digamos, gestionar la experiencia en el campo y por lo tanto se genera una mayor resistencia a la misma experiencia concentracionaria. Para Merí, las heridas causadas por el Holocausto en sus víctimas y la experiencia concentracionaria jamás se podrían asemejar a una herida que está en proceso de cicatrización o de sanación. Por el contrario, para este filósofo austriaco, el resentimiento nunca cesó. Él argumenta que no se puede recurrir a un procedimiento médico para borrar las marcas del Holocausto sobre el espíritu de sus víctimas, que no se puede anular el efecto con un proceso superficial, sino que se ha visto obligado a aprender que la herida infligida no es de las que cicatrizan con el paso del tiempo, sino que padece una enfermedad que se agrava con los años. Améry no puede reconciliar porque sintió mucho sufrimiento y se vio muy afectado por las acciones de su enemigo. Una de las razones por las que Améry nunca consideró que las heridas del Holocausto podrían sanar se explica con el hecho de que no se puede renunciar al resentimiento sin que haya justicia contra el victimario, ya que en caso de renunciar a la justicia, la víctima se volvería aliada del productor de su sufrimiento. Esto tiene que ver con el concepto de soledad que Améry nos presenta en la página 151 de su libro, Más allá de la culpa y la expiación. Según el autor, el resentimiento también nace de la soledad que genera el desconocimiento del victimario sobre la verdad moral de su víctima y el dolor que le causó. Esta soledad sería vencida por la justicia porque cuando el victimario
entiende la verdad moral de la víctima, entonces la acompaña en su soledad. Sin embargo, al ver que el curso de la historia se inclina más hacia el perdón y la reconciliación, al ver que no se está haciendo justicia para las víctimas del Holocausto, el resentimiento entonces crece con el paso del tiempo. El carácter imborrable de la memoria es otro de los factores que contribuyen a argumentar el punto de vista de Améry. No es posible simplemente borrar recuerdos tan traumáticos como los que nacen a partir del Holocausto y seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Por el contrario, al salvaguardar el carácter de experiencia vivida del pasado, la memoria confronta los efectos normalizadores de la escritura de la historia. Entre otros factores se encuentra la culpa colectiva y el resentimiento mismo. Según Améry, la culpa colectiva del victimario y el espectador pasivo, persiste, pero al ser de carácter colectivo, las personas no asumen responsabilidad individual de los hechos. En cuanto al resentimiento, el autor considera que es un sentimiento que encarna tanto una verdad moral como una necesidad de la víctima. De todo esto se entiende que sería aceptable llegar a la reconciliación con el productor del sufrimiento únicamente bajo concepto de que éste, como la víctima, también sienta la necesidad imposible de retroceder y evitar que pase lo que pasó en el pasado. O sea, que cambie algo que ya no se puede cambiar. Uno de los mecanismos que Améry emplea para gestionar su experiencia en los campos de concentración fue la renuncia al intelecto. Esto ya que el intelectual no tenía, digamos que, cabida en los campos de concentración. Es así que la renuncia de este carácter, digamos que le permitía encajar mejor con el resto de los presos, de los cuales la mayoría no poseía un, digamos que, espíritu culto. Y pues, sin embargo, a pesar de dejar de lado su intelectualidad para poder encajar mejor con el resto de los presos, Améry, digamos que intenta usar ese mismo carácter para analizar su realidad y las dinámicas, digamos, específicas del interior del campo de concentración y el por qué éstas se daban. Un ejemplo de esto pues sería el análisis que hace el filósofo de las dinámicas de tortura a partir de la definición que Georges Bataille hace del sadismo para entender que el nacionalsocialismo estaba completamente como incrustado, como influido en él. Otro mecanismo que ayudó a Améry a sobrellevar pues la situación en la que se encontraba fue el anestesiarse. Digamos que esto lo vemos, por ejemplo, cuando recita un poema mientras marchaba entre los barracones y el campo de trabajo con los demás presos y pues no sintió absolutamente nada, a pesar que, como Améry dice, era su poema favorito. Y más siendo, digamos, que él un intelectual, eso era lo que, digamos, eso era lo que a él le llenaba el espíritu. Y pues digamos que el poema se convirtió entonces en una simple sucesión de palabras. Digamos que esta anestesia hace que él se despegue de su realidad, lo cual digamos que se suma con el uso del intelecto para evitar ciertas situaciones que él consideraba indeseables. Pues digámoslo en otras palabras, que él se comportaba como se espera que lo hagan a partir de su instinto de supervivencia, más no como lo haría en libertad si estuviera en la misma situación. Pues no deseaba pues como comportarse de esta manera. Y lo anterior lo vemos más claramente en el pasaje en el que Améry nos narra cómo no temía la muerte, sino que temía por el modo en que iba a morir. Cuando el oficial le preguntó si tenía miedo a la muerte, Améry mintió y dijo pues lo que el oficial esperaba. En ese momento hizo una decisión consciente, pues de no desafiar a la autoridad para evitar la tortura y la muerte en agonía. Ahora bien, para la pregunta número 6 que dice cómo se explica la emergencia del resentimiento en Améry, es decir, por qué y de dónde surge. Digamos que para comenzar es muy importante decir de dónde surge, ¿de acuerdo? Digamos que con aquella experiencia de sufrimiento, de tortura, de digamos que este involucramiento tan cercano con la muerte que tuvo día a día, ¿sí? Con esta experiencia concentracionaria,
Digamos que esto, digamos que le impactó la vida de manera muy radical y que le hizo realmente reevaluar, digamos que muchos conceptos acerca de lo que él percibía de la vida, ¿sí? Ahora bien, adentrándonos bien a uno de, digamos que estos temas, el cual sería el resentimiento, digamos que comencemos con que el resentimiento viene de la persistencia de la angustia continua en la vida del preso. Y junto, tanto el resentimiento como la víctima, en este caso Jana Marie, digamos que ambos evolucionan hacia la necesidad y el deseo de venganza contra el productor del sufrimiento, en este caso los nazis que se encargaban de torturarlo, ¿de acuerdo? Esto también, digamos que viene ligado al tema de la carencia de justicia, el cual prácticamente el autor Jean Marie, digamos que habla acerca, digamos que es muy difícil para él y es casi imposible, digamos que acabar este resentimiento debido a que no se le vio, digamos que justicia hecha hacia el victimario, en este caso los nazis. Al ver que, digamos que no había otro actor que les hiciera pagar y no los dejaran solo en su sufrimiento, es por esto que realmente él no se puede desprender de este, digamos que, de este resentimiento. Anexándolo, digamos que a esto también está un muy buen argumento por el cual él sostiene, digamos que su resentimiento, el cual él prácticamente habla de que aquellos que olvidan su historia tienden a repetirla. Y con esto lo que él quiere decir es que el resentimiento, digamos que ayuda a la sociedad, por decirlo así, mundial, a recordar dichos sucesos para que estos no vuelvan y ocurran, ¿sí? Entonces este resentimiento es una herramienta también que ayuda a que no se repitan estos hechos como lo fue, digamos que este holocausto. Otra cosa, digamos, que él menciona, y digamos que porque tiene mucha emergencia de su resentimiento, es el tema de la demolición del espíritu. Lo que quiere decir con esto es que prácticamente devastaron su alma, por decirlo así, y él expresa, digamos que directamente, que esto no tiene ningún perdón. Anexado a esto viene el tema de la culpa colectiva, en la cual él indica que ante tremenda catástrofe social, digamos que no habían otros actores, como por ejemplo otros países de Europa, en los cuales digamos que intervinieron ante, digamos que esta eh, dictadura y esta catástrofe sádica y nazi. Amélie no escribe o narra para gestionar lo traumático, como digamos sí lo hicieron muchos otros intelectuales que pues vivieron el holocausto. Amélie no. Él narra para condenar el trauma. Pues él dice que no quería mediante la narración como contar una historia, como narrar la historia, narrar lo sucedido, sino él quería como en realidad dar un testimonio, quería dar su testimonio. Ya pues que como él dice, básicamente narrando, o sea, en realidad la historia lo que se hace es que se está normalizando esas experiencias traumáticas y eso pues no está bien, de ahí se derivan varios otros conceptos de los que él habla. Él, digamos, lo que quería era confrontar esos efectos normalizadores y no anestesiar el pasado, sino más bien denunciarlo. Él también, él pues claramente escribió desde el resentimiento, porque a decir verdad, digamos que el pasado lo transformó como sujeto. Él ya no tenía patria, él era un exiliado, solo una exiliada. Él también había vivido lo inimaginable, entonces digamos que su pasado se había transformado, su pasado, como que su pasado se había vuelto sobre toda esa experiencia traumática, entonces sus recuerdos y su vida, todo, digamos que respondía un poco ahora a ese trauma, entonces digamos que había cambiado. Digamos que por eso se volvió casi un ser lleno, casi que un ser lleno de resentimiento, ¿no? Pues él, él también se podría decir que digamos que hasta hizo como un intento por quizás como borrar o olvidar, pues no sé, un poco este pasado cambiando su nombre o quizás su identidad o hasta aceptándola como la nueva al cambiar su nombre, pero digamos que no logró superar este pasado y la realidad es que, como él dice y como se entiende, él nunca quiso, porque si lo hubiera hecho estaría en realidad perdonando y olvidando,
lo que es imperdonable e inolvidable.